es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Y estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Muy buenas tardes, noches, amigos de Estado de Alarma y suscriptores y espectadores. Hoy tengo el gusto y tengo el placer de presentaros y de charlar animadamente de muchas cosas que sin duda os van a interesar con un buen amigo, que lo es desde hace muchos años, Miguel Folguera. Miguel Folguera sin duda le conocéis todos. En la actualidad es consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, una de las asociaciones sin duda más gloriosas y más honrosas que tenemos en España, y presidente también de la plataforma de apoyo a las víctimas del terrorismo. Es un hombre que ha dedicado décadas de su vida profesional a ser servidor desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la seguridad de todos y cada uno de nosotros, y que, bueno, pues en su condición también de víctima del terrorismo, hecho desgraciado y que ha cambiado la vida absolutamente de todas las personas decentes, honradas, que he conocido en el seno de ese colectivo, que han sido muchísimas, pues decidió consagrar también su vida, y ya lleva muchos años en ello, pues al servicio de las víctimas, en lucha y en defensa de unos intereses que no siempre son bien entendidos, ni bien comprendidos, y mucho menos bien respondidos y bien atendidos por la actual clase política, por este gobierno y por gobiernos anteriores. No es solo una cuestión de este gobierno social comunista, sino que ya otros gobiernos anteriores y de otros signos también del Partido Popular, pues tuvieron sus hándicaps y sus deficiencias con respecto a las víctimas. Vamos a charlar un rato con Miguel Folguera para comprobar y testar cuál es el sentir actual cuando están pasando muchísimas cosas que afectan a las víctimas. Miguel Folguera, gracias por acudir a la llamada de Estado de Alarma, por tu amabilidad con nuestros espectadores. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eurico, y muchas gracias, como siempre, por darnos voz. Han sido muchos años, como tú bien dices, donde gracias a ti, en los programas en los que has estado, nos habéis dado voz a las víctimas del terrorismo,
que nos resulta tan difícil. O sea, es paradójico, pero nos cuesta mucho que los medios de comunicación nos den voz y se preocupen por lo que está ocurriendo y por lo que estamos sintiendo las víctimas del terrorismo. Entonces, muchas gracias por darnos voz. Miguel, para nosotros es un orgullo daros voz porque sabemos que no siempre lo tenéis fácil para acudir a las radios y a las televisiones, como se dice eufemísticamente generalistas. Nosotros preferimos referirnos a ellas en muchas ocasiones como las radios y las televisiones del régimen, ¿no? Porque independientemente de que las haya más de izquierdas, más de centro, más de centro-derecha incluso dicen, o liberal o medio pensionistas, pero al final responden a ese dictat, que dirían en pura terminología soviética, a ese pensamiento único y, bueno, pues por el que desde hace algunos años, por alguna extraña razón, que en el fondo lamentablemente sabemos cuál es, pues a las víctimas del terrorismo ha interesado opacarlas un poco, orillarlas para que no estorbaran, qué duro suena esta palabra, ¿verdad, Miguel?, en esas negociaciones y en esa última fase de la negociación con la banda criminal, con ETA, por ejemplo, aunque luego hablaremos también del terrorismo yihadista que se establece desde los terribles atentados de Atocha y desde el primer año y la primera legislatura del gobierno de Rodríguez Zapatero. Se os ha intentado silenciar desde hace ya década y media. Sí, efectivamente. Yo llevo de 12 años en primera línea en cargos de responsabilidad en la VT, 8 también como presidente de APAZ, y la verdad es que nos ha tocado vivir en estos años, lo que nos ha tocado vivir es un poco dantesco, ¿no? O sea, hemos tenido que hacer 2 manifestaciones contra el gobierno de Zapatero, pero también hemos tenido que hacer 2 manifestaciones contra el gobierno de Rajoy. Y bueno, y seguiremos alzando la voz por todo lo que están haciendo y no nos gusta y estamos en contra de ello. Te voy a preguntar en primer lugar, Miguel, por la actualidad más rabiosa. Estamos asistiendo estos días a una increíble negociación del gobierno socialcomunista, del gobierno de coalición entre Partido Socialista y Podemos con los bildutarras. ¿Por qué? Porque los bildutarras tienen, en virtud de los derechos que les otorga la ley, que ellos han negado, ellos, sus amigos, los terroristas, que ya no matan, pero que siguen presente. ETA no ha desaparecido, que no se le olvide a nadie. ETA dejó de matar porque ahora está en las instituciones y porque tiene poder político y tienen 5 escaños, entre otras cosas, aparte de mucho poder foral y en el Parlamento Autonómico, en el Parlamento de Vitoria, 5 escaños en el Congreso de los Diputados que son vitales para Pedro Sánchez y para Pablo Iglesias. Se han establecido unos pactos vergonzantes, nosotros los llamamos sin ambajes como unos presupuestos generales del Estado de sangre, presupuestos de sangre, y me imagino que esto habrá provocado pues a medio camino entre la indignación, la rabia y el sentimiento de humillación a todo el colectivo de víctimas. Yo lo digo muy claro, o sea, yo digo que no pueden reescribir el relato, un relato que se empezó escribiendo con esos renglones de sangre de los años de plomo, no podemos dejar que ahora se acaben de escribir con esos renglones de humillación y dolor de las víctimas del terrorismo por parte de este gobierno. Es muy triste lo que estamos viviendo, sabemos quién es Bildu, hemos llevado más de 200 indicios a diferentes fiscales generales del Estado para instar a su ilegalización. O sea, recordemos que el Tribunal Constitucional les puso una serie de líneas rojas que han traspasado sistemáticamente día tras día. Y no entendemos cómo un gobierno puede estar pactando con ellos unos presupuestos generales del Estado, cómo puede haber quitado a un presidente del gobierno también por una moción de censura pactada con estos, bueno, pues no voy a decir terroristas, pero siguen las mismas directrices. Está claro que Otegi, que es un tío listo, que está condenado, no lo olvidemos, tenencia a banda armada, lo que quiere es conseguir estar en las instituciones, que lo está consiguiendo, porque además de poder político, le están dando dinero por estar en las instituciones. Correcto. Entonces, entendemos, y de aquellos polvos estos lodos. No los hemos ilegalizado y ahora los tenemos pues haciendo política en el Congreso de los Diputados sin haber condenado su pasado terrorista, que es lo grave. Cuando había que aislarlos políticamente, que es lo que nosotros pedimos, que no se nos reconozca como un actor más y no podemos consentir que deroguen además lo que siempre ha querido ETA, que es la política de dispersión que siempre ha querido derogar ETA y que sigue queriendo derogar. Ahí es donde quiero ir, Miguel, porque claro, todo tiene un precio y esto más, ¿no? Entonces, por simplificar, para nuestros espectadores también, aquí se están pagando al menos 2 precios. Uno económico clarísimo, creo que el dato es, bueno, pues de anteayer, 125 millones de euros que serían los que pedirían los bildutarras a este gobierno a cambio del apoyo a sus presupuestos. Y 2, ese precio moral, que sin duda probablemente es el más duro y el más doloroso para las víctimas, de volver a acercar
a presos etarras a cárceles cercanas al País Vasco. Si no me corriges tú, el dato que he leído mientras preparaba tu entrevista en prensa y lo publicado estos días, por ejemplo, se han acercado a 18 etarras en los últimos días o en las últimas semanas a cárceles de La Rioja, cárceles cercanas al País Vasco. Esto me imagino que os mueve, pues eso, a la rabia, a la indignación, al asco. Sobre todo sentir esa sensación de traición por parte del ministro de Interior, que siempre nos dijo que estos acercamientos iban a ser a cárceles próximas, como bien has dicho, a la Comunidad Autónoma Vasca, pero nunca a la Comunidad Autónoma Vasca. Y por desgracia hemos visto cómo los han trasladado, hay ciertos terroristas que han trasladado a cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca. Pero también es más grave, siempre nos dijo que nunca serían terroristas con delitos de sangre. Y bueno, ya con Fiti, hace un mes, empezaron la sangría de acercamientos a cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca, pero también a presos con delitos de sangre, que es lo más duro. No olvidemos que han acercado en estos 2 años a 103 terroristas a cárceles próximas a la Comunidad Autónoma Vasca y a cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca. El último acercamiento a cárceles de San Sebastián, de Bilbao, es algo que no podemos entender. Y sobre todo comprobar, y esto nunca nos cansaremos de insistir ni de incidir en ello, como cuando farisaicamente desde, bueno, pues desde lo que se llamaba antes, hace 20 o 30 años, el entorno, ¿no? El entorno de los abertzales, por tanto, de los terroristas, se decía, claro, hombre, es que esto es por razones humanitarias, porque fíjate, las familias que no tienen culpa de los presos, pues tienen que desplazarse a Canarias o tienen que desplazarse al puerto de Santa María o tienen que desplazarse, es decir, doblar el mapa prácticamente para ver a sus hijos o para ver a sus hermanos o para ver a sus padres, ¿no? En el caso de los hijos, el otro día veíamos al hijo de una conocidísima terrorista, casi me da asco pronunciar sus nombres en voz alta, ¿no? Pues ir a ver a la madre a una cárcel. Y cuántas viudas, tú y yo que hemos ido a algún entierro, yo como periodista y tú como miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y después en tu condición de representante de las víctimas, a cuántas viudas y a cuántos hijos les hemos oído decir, ya, es que yo a mi padre o a mi marido tengo que ir a verle al cementerio. Y sí, sobre todo es mucho más grave porque nosotros, nuestra condición de víctima de terrorismo, nunca la hemos querido tener. Hay que recordar que los terroristas han elegido ser terroristas. Eso es. Entonces, es muy grave ver, como tú bien decías, cómo el hijo de Amboto, en mitad de un estado de alarma, con una serie de medidas que todos hemos tenido que seguir, y las víctimas del terrorismo no hemos podido ir a los cementerios a llevarle flores a los nuestros, estos sí se han podido desplazar. No lo entendemos. Es muy duro ver cómo el presidente del gobierno de tu país lamenta que un terrorista se suicide. Tremendo, y que lo haga en un marco como es el del Senado de España. Es muy duro, o sea, para la víctima de terrorismo, y es algo que nunca vamos a poder entender. Entonces, no entendemos cómo se sigue dando beneficios a todos estos terroristas y, sobre todo, cómo no se les pide nada a cambio. O sea, nosotros siempre hemos dicho que, hombre, que si hay que acercarlos, por lo menos que colaboren con la justicia. No nos vale un papelito que firman tipo donde dicen que se arrepienten, que sienten mucho lo que han hecho. No, oigan, para ver ese verdadero arrepentimiento, la única forma de hacerlo es que colaboren con la justicia. Y en ningún juicio que tienen colaboran con la justicia. Nuestros abogados están hartos de preguntarles, de interrogarles, tienen amnesia y no se acuerdan absolutamente de nada. Y, hombre, que las víctimas, muchas de ellas, no han tenido derecho a la verdad, a la justicia, por lo menos que tengan derecho a la verdad. Y la única manera es que estos terroristas colaboren con la justicia. Cosa que no ha tenido. ¿Dónde quedan aquellas promesas que han hecho varios gobiernos y que os duelen ya los oídos y los ojos luego? Porque me imagino que a muchos se os saltarán las lágrimas. ¿Te acuerdas de cuando se empezaba a decir memoria, dignidad y justicia? ¿Dónde ha quedado aquello, Miguel? Nada, que yo ya digo que al final seguimos siendo las víctimas del terrorismo con el apoyo ciudadano, por supuesto, que siempre lo tenemos, los que seguimos levantando esa bandera de dignidad, los que hemos sido el escudo durante tantos años de la democracia contra los terroristas y que ahora vemos que estos gobiernos, pues bueno, directamente ningunean a las víctimas del terrorismo, directamente no nos quieren ni recibir, porque quizás les sacamos sus vergüenzas. Yo el día 3 de este mismo mes, hace 2 semanas, se lo decía personalmente al ministro Marlaska mirándole a los ojos, puesto que no nos quiere recibir en una inauguración de una exposición de la Fundación Víctima del Terrorismo, en la que él estaba inaugurando, pues lo cogí en un apartado y le dije, hombre, ministro, mírame a los ojos, o sea, me da mucha pena lo que estás haciendo. Yo creo que no todo vale por un sillón. Y un magistrado, un juez,
que ha sabido lo que es el terrorismo. De la Audiencia Nacional. Claro, sentencias magistrales condenando a miles de años a terroristas, que ahora esté acabando su carrera de esta manera, de verdad, que es muy triste y muy doloroso para las víctimas del terrorismo. Y sobre todo, Cao, dile, mírame a los ojos, ¿te miró a los ojos? ¿Qué te dijo Marlaska? Ya como curiosidad personal. Pues yo le vi realmente emocionado, porque claro, le dije muchas cosas que de verdad pues, eran para emocionarle, porque yo lo único que le pedía era una cosa, que nos diera tiempo, sobre todo para poder avisar a las víctimas y que no se enteraran por los medios de comunicación de los acercamientos que estaba viendo, puesto que había ya muchos delitos de sangre. Nuestro gabinete jurídico lo primero que hace es sacar las víctimas que tiene cada terrorista que van a acercar, y desde el gabinete psicológico, una por una, llaman a cada víctima para comunicarle esos acercamientos y que se enteren por el psicólogo y no se enteren por un medio de comunicación. Pues desgraciadamente ni eso conseguimos, que es que nos lo comuniquen un día antes para poder preparar a esas víctimas y que el dolor sea el menor posible. Pues, eso es una actitud cruel y miserable, Miguel, y a mí muchas veces, siempre que yo te he hecho a ti pues unas cuantas entrevistas ya en otros medios de comunicación, y Ángeles Pedraza también, emblemática en todo el movimiento y en toda la lucha como representante, insisto, emblemática de las víctimas del terrorismo, hay una parte que la gente supone, pero que es menos conocida, porque incluso los medios de comunicación, amigos, y voy a hablar con esta franqueza, amigos de las víctimas y de las asociaciones de las víctimas, quizá no le prestamos la suficiente atención, que es esa labor un poco que va por debajo y que no está a la luz, y es la labor psicológica. ¿Cuántas veces yo en mis conversaciones familiares o con amigos que no tienen que ver a lo mejor con esta profesión, ni con la política, ni con el periodismo, ni con las fuerzas de seguridad, por tanto no tienen un perfil público, muchas veces me han preguntado, oye, ¿y a las víctimas del terrorismo se les hace algún tipo de seguimiento psicológico? Porque claro, es que la gente quedará destrozada, las familias quedarán destrozadas, y hay efectivamente toda una labor psicológica que muchas veces no asume el Ministerio del Interior, sino que sois las asociaciones de víctimas del terrorismo, que hacéis con padres, con madres, con hermanos, con esposos, con viudas, y de la que me gustaría que me hablaras siquiera mínimamente, porque esa labor es que es fundamental. Te lo voy a intentar resumir porque esto sería muy largo, pero sí. Ya en el año 2012, cuando yo era consejero con Ángeles Pedraza siendo presidenta, detectamos que las víctimas del terrorismo que realmente necesitan ayuda, que necesitan un psicólogo, no acuden al psicólogo, hay que ir a buscarlas. Con lo cual hicimos un convenio con la Universidad Complutense de Madrid y desde entonces, por diferentes comunidades autónomas, lo que hacen es que un grupo de psicólogos llaman víctima por víctima, ven cómo están, sus necesidades, y desde aquí se les ayuda y se les da tratamiento, y si hay que desplazarse, se desplazan allí, o si no, les buscan un profesional de la zona para que les atienda. Aparte de eso, hemos hecho un curso de formación de psicólogos especializados en terrorismo. Desde entonces estamos formando a psicólogos especializados en terrorismo, además de hacer convenios con los diferentes colegios de psicólogos de España para que tengan esa atención más directa a las víctimas del terrorismo de toda la geografía nacional. No olvidemos que la OBT tiene 4.800 asociados en la geografía nacional, con 14 delegaciones, con lo cual pues la infraestructura es importante y, ya digo, detectamos la importancia de que las víctimas del terrorismo tuvieran ese tratamiento. Hubo una recaída muy importante después de la derogación de la doctrina Parot. Aquello a la gente le hizo mucho daño, y ahora con estos acercamientos pues la recaída está siendo otra vez muy importante, con lo cual los psicólogos son prioritarios en este tipo de ayuda, y por desgracia las asociaciones estamos para paliar las lagunas que deja el sistema. Es muy triste que en el Ministerio del Interior no haya psicólogos, que la Audiencia Nacional no tenga psicólogos, y al final quien acompañamos a las víctimas, a la Audiencia Nacional, yo llevo haciéndolo 12 años, yendo con la víctima, dándole cariño, siempre con un psicólogo, porque ya digo, siempre la primera llamada, y por desgracia muchas veces luego me toca llamar porque muchas de las víctimas son amigas después de tantos años, y les tienes que llamar a darle ese cariño, aunque primero les ha preparado el psicólogo. Ya digo, es muy triste que dentro de las instituciones no exista esta labor y este trabajo que desde la OET se lleva haciendo desde el año 2012 y creo que con bastante éxito y muy necesario porque los delitos de terrorismo, yo siempre digo que al final prescriben, pero el dolor de una víctima no prescribe.
Es tremendo, el dolor de una víctima no prescribe nunca. Hablábamos antes de Fernando Grande Marlaska, que parece mentira, porque ha sido todo un magistrado de la Audiencia Nacional, ha presidido y ha firmado sentencias condenando etarras a muchos años de prisión. Por tanto, no estamos hablando de un paisano que a lo mejor tenga una visión pues por 4 cosas que ha visto en televisión o que nunca le haya tocado de cerca. No, es que es un hombre que ha estado ahí muchos años y que el otro día, y lo denunciamos en estado de alarma, tuvo, y tú has hecho una referencia antes, la sinvergonzonería casi, ¿no? El descaro de acudir a la carrera que organizabais la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Cuéntame bien eso, porque no todos los medios lo han contado fielmente, Miguel. Es decir, le invitáis, va él porque, en fin, porque claro, él luego va diciendo, no, fíjense, si tengo buen rollo, por utilizar una expresión castiza, con la AVT, que me han invitado a la carrera. Vamos a matizar o vamos a contar las cosas como han sido en realidad. El buen rollo terminó cuando empezó a pasar esas líneas rojas y nos traicionó, acercando a terroristas con delitos de sangre y acercando a terroristas a la comunidad autónoma vasca, algo que siempre nos dijo que no iba a hacer. Entonces ahí ese buen rollo se acabó, hemos intentado tener a lo largo de este tiempo y hemos intentado trabajar con él. Ya digo, hemos mandado innumerables cartas diciendo que nos queríamos reunir con él desde marzo y al final no lo hemos conseguido, no somos capaces de reunirnos con él. Y en la carrera virtual de la OET lo que hicimos es lo que hacemos con todas las instituciones, sobre todo instituciones que al final cofinancian la carrera virtual en este año virtual de la OET, que fue mandar un correo a todas las instituciones, como siempre se hace. Pero personalmente, es más, voy a ir más lejos, y esto es algo que no he dicho nunca y que digo por primera vez aquí. La directora general de víctimas, en uno de los acercamientos, que siempre se pone en contacto conmigo para tratar quién son, quién no son, y bueno, intentar avisar a las víctimas lo antes posible, me dijo, hombre, ¿invitaréis al ministro que corre a que corra la carrera de la OET? Y le dije, no, por supuesto que no, al ministro no le quiero ni ver. Entonces me llamó mucho la atención cuando en un programa de televisión, al parecer salió diciendo que, hombre, cómo iba a no tener en cuenta una invitación de la OET para correr esta carrera y que claro que la tenía que correr. No, oiga, nadie le ha invitado personalmente, usted ha corrido porque ha querido y podía haber corrido la carrera de la OET de una manera discreta, no poniendo un tuit, grabándose, poniendo un tuit y poniéndolo con el Twitter del Ministerio del Interior, que me parece todavía más grave cuando, ya digo, cuando no nos recibes a las víctimas del terrorismo, hombre, no nos utilices tampoco para blanquear o lavar tu imagen. O estás con las víctimas o estás con los asesinos. Aquí no hay término medio ni hay media. Está claro. Pero ¿por qué no recibe este señor ministro? ¿Por qué no os recibe? Es que no se me alcance. Igual que no podemos entender, por hablar de otra cosa, pues cómo quieren cepillarse por las bravas los colegios de educación especial de los niños. ¿Por qué el ministro del Interior se niega a recibir desde marzo, o no se niega, pero directamente por la vía de los hechos ignora? Y, por tanto, al final es lo mismo a las víctimas del terrorismo. Es que no me cabe en la cabeza. Es un problema de agenda, es que está tan ocupado. ¿Qué se os dice o se os da la callada por respuesta? Bueno, se nos da la callada por respuesta, que tiene muchas cosas, que tal y tal. Pero yo creo que en el fondo le da vergüenza mirarnos a los ojos a las víctimas del terrorismo y mirándonos a los ojos no hay excusa ninguna, porque nosotros no es algo que nosotros pensemos, es algo que acreditamos con datos. Cuántos acercamientos ha habido, cuántos de 0 grados, cuánto tal, y no olvidemos, o sea, al final Bildu, al final ETA, no los quiere cerca, los quiere libres. Veremos cómo luego los progresan de grado, cómo les dan la libertad condicional, que por cierto la OET ya se está oponiendo porque el Estatuto de la Víctima del Terrorismo a las víctimas del terrorismo se lo permiten. Entonces, en esa llamada que hace la abogada, también le pide a la víctima del terrorismo personarse dentro del expediente penitenciario, de vigilancia penitenciaria, para así oponernos a esa libertad condicional. Ya nos hemos personado en 29 expedientes de vigilancia penitenciaria y lo seguiremos haciendo en todos para oponernos a esa libertad condicional, porque no olvidemos que también quieren traspasarle prisiones a la comunidad autónoma vasca, es algo que va en el paquete de medidas que han pactado para que les apoye los presupuestos generales del Estado. Y entonces, bueno, dentro de poco, ya digo, veremos esas libertades condicionales, esas progresiones de grado y, bueno, ahí estaremos. Y, claro, ¿esto cómo no lo va a explicar al ministro mirándonos a la cara? Cuando nos prometió que nunca iba a mover a terroristas con delitos de sangre, que nunca los iba a llevar a cárceles de la comunidad autónoma vasca, que sí, que iba a haber movimientos, eso nunca nos lo ocultó, que la ley no pide que colaboren con la justicia. O
solamente piden ese arrepentimiento y nosotros les dijimos que obviamente la única manera de ver que realmente ese arrepentimiento es real es que colaboren con la justicia. Si están arrepentidos, que colaboren con la justicia. Hay más de 300 casos sin resolver y es muy triste que, ya digo, que estas víctimas no tengan derecho a la verdad, ya que tampoco han tenido derecho a la justicia. Miguel, otro titular que nos has dejado, claro, y que vayan nuestros amigos reteniendo, porque además es que son verdades como puño. No los quieren cerca, los quieren libres. Por hablar también del terrorismo yihadista, que en los últimos días ha vuelto otra vez a aflorar en toda su crudeza. Hace algunas semanas veíamos lo que ocurría en Viena y precisamente en estos días ha comenzado la Audiencia Nacional el juicio contra los terroristas responsables de los atentados de Barcelona y Cambrils del verano de 2017. Hemos visto imágenes que hasta ahora creo que eran inéditas de estos tipejos, de estos sujetos, de estos desalmados, de estos animales salvajes preparando sus artefactos explosivos y riéndose prácticamente, ¿no?, de la matanza o de la carnicería que pretendían perpetrar. Y no olvidemos que estos tipejos pretendían, entre otras cosas, lo que pasa es que al final, pues afortunadamente no pudieron rematar sus planes criminales, atentar nada menos que en el Nou Camp y contra la Sagrada Familia. Tú has hablado, incluso has acompañado a las familias, me parece. ¿Cómo están las familias de las víctimas de esos atentados de Barcelona y Cambrils? Las familias están rotas, como bien dices. Hace un par de semanas empezaron en la Audiencia Nacional los juicios por estos atentados y volvemos a las mismas. Tenemos que ser la VT como acusación popular la que pide, porque no olvidemos que ha habido 16 asesinados, cientos de heridos, la que pide prisión permanente revisable para los 2 asesinos que quedan por un delito de asesinato terrorista y tentativa de asesinato terrorista. O sea, que seguimos siendo nosotros los que pedimos esa prisión permanente revisable que no pide la Fiscalía, y ahí estaremos las asociaciones de víctimas viendo, como ya digo, o sea, el dolor de las víctimas sigue ahí. Hemos visto a las víctimas rotas en la Audiencia Nacional, cómo vivieron ese terror, cómo vivieron ese dolor y como ya digo, después de todo aquello lo que queda es 3 asesinos sentados en el banquillo que al final ni la Fiscalía ni siquiera les quiere condenar por delitos de terrorismo, y tenemos que ser nosotros los que pedimos, ya digo, la prisión permanente revisable y que no salgan nunca de las cárceles. Es tremendo. Miguel, hay, aunque parezca increíble, de las casi 900 personas, de los 900 compatriotas que ha asesinado la banda criminal y asesina ETA, más de 300 asesinatos que increíblemente siguen sin resolverse. Es decir, aproximadamente la tercera parte, directamente un 35% de asesinatos de ETA que no tienen una atribución digo, personal, ¿no? ¿Algún día los familiares podrán saber la verdad? ¿Quién fue el que disparó o el que colocó la bomba lapa en su casa y cegó la vida de su ser querido? ¿Llegaremos algún día a eso? Yo lo veo muy difícil, de verdad. O sea, hemos hablado muchas veces de los papeles de Francia, que nos entregó Francia. Sí. Son ciertos papeles que ya han estado más que cribados y la verdad que vendieron a bombo y platillo como que esto iba a ser la panacea. O sea, hay gente que de verdad está interesada en crear falsas expectativas a las víctimas del terrorismo. Yo es algo que nunca voy a hacer, crearle falsas expectativas. La verdad que es muy difícil, pero por una simple razón. O sea, si les estamos acercando, les estamos dando beneficios, sin pedirles nada a cambio, nada vamos a conseguir. Yo creo que sería imprescindible para cualquier tipo, que obviamente la ley lo permite, de acercamiento que haya a cárceles próximas a la Comunidad Autónoma Vasca, que menos que pedirles que colaboren con la justicia para esclarecer estos más de 300 casos que hay sin resolver. Si no, pues va a ser imposible. Ya digo, si les estamos dando todo esto y, como siempre digo, si están consiguiendo por dejar de matar lo que no consiguieron matando, pues obviamente lo tenemos muy difícil en las víctimas del terrorismo, por desgracia. Miguel, incidir, y nunca me cansaré de hacerlo, ETA no acabó con ella ningún gobierno, y mucho menos el gobierno socialista de Zapatero y del desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba. ETA fue desarticulada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ellos mismos se dieron cuenta de que estaban ya absolutamente acorralados. Esto tendremos que repetirlo millones de veces durante los próximos años para que al final cale esta que es la verdad y no la mentira oficial que nos quieren imponer.
Efectivamente, aquí ha habido una derrota policial de ETA, fue acorralada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y esa derrota ha existido, o sea, han sido derrotados, o sea, que yo sé que a ellos no les gusta esa palabra, han sido derrotados. No olvidemos que aquí no ha habido una guerra como nos quieren hacer creer, ha habido una banda de asesinos que han puesto las pistolas y unas víctimas que hemos puesto las nuestras. Es lo que ha ocurrido. Aquí la Guardia Civil, yo que soy Guardia Civil, nunca hemos salido a la comunidad autónoma vasca con las tanquetas a la calle y aquello ha sido una guerra, porque si no hubiese acabado de otra manera, seguro. No, y mucho antes, además, Miguel, hubiera durado muchos menos años. Efectivamente, pero no ha ocurrido. Las víctimas nunca nos hemos tomado la justicia por la mano y siempre hemos creído en el Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho que hoy nos está traicionando. Es que es tan duro como ver que el Estado de Derecho, como ver al presidente de tu país lamentar que un terrorista se suicide y no lamentar que un miembro de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado se suicide diariamente. Es que es tan duro como eso. Es sentir la traición en lo que siempre has creído, que es en el Estado de Derecho y en la ley. Y, claro, estar viendo esto es tremendamente doloroso. Has introducido un elemento que no quiero dejar pasar y de hecho lo tenía anotado para prácticamente que fuera uno de los últimos argumentos de esta conversación, que, vamos, me parece extraordinariamente interesante, como siempre contigo, y esclarecedora, y es que se está silenciando también por parte de la mayoría de los medios de comunicación los suicidios que siguen produciéndose entre miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que son servidores públicos, que, bueno, pues ya en un grado de desesperación, policías y guardias civiles, pues están acabando con su vida. Ese drama es tremendo y es un drama silencioso. Los medios no hablan de eso, Miguel. Claro, pero igual que no hablan de eso, ya digo, no hablan de todo lo que está ocurriendo. A nosotros nos cuesta mucho colocar el relato. O sea, que los niños estamos viendo que no saben qué es el terrorismo, qué fue Miguel Ángel Blanco. Bueno, si no, muchos no saben ni qué ocurrió el 11M. ¿Por qué? Porque nosotros hemos llevado diferentes ministros de educación, le hemos llevado para que en los libros de texto se contara qué es el terrorismo, que es algo que hay que contar porque es historia de este país, por desgracia. Y porque además estamos condenados a que vuelva a ocurrir lo que no se recuerde. O sea, algo que no se sabe que ocurrió, estamos condenados a que vuelva a ocurrir. Y nosotros, que llevamos mucho tiempo yendo a los colegios, haciendo jornadas de divulgación donde contamos en primera persona, haciendo libros de testimonios con la voz de las víctimas, donde las víctimas en primera persona cuentan cómo les han roto la vida, cómo su familia ha quedado desestructurada. Y eso lo tenemos que ser las víctimas del terrorismo, lo que lo llevamos cuando tiene que ser los diferentes gobiernos, los que lo tengan en los libros de texto y donde el relato. Yo estuve hace un par de días inaugurando una exposición en Plasencia, Vivir sin miedo, vivir con memoria, y es tremendo que ya digo que tengamos que ser las víctimas del terrorismo la que intentamos que esta memoria no se olvide, que el relato sea el verdadero relato, que es el relato de las víctimas del terrorismo que hemos sufrido tanto a lo largo de estos años. Y yo luego siempre digo, en la VT, que llevamos 40 años, que el año que viene hacemos 40 años de vida, para asociarse a la VT había que traer la sentencia judicial cada víctima, como que era víctima del terrorismo, para asociarse a la VT. Es algo que tenemos digitalizado ya desde la época de Ángeles Pedraza y continuamos ahora con la presidenta Naruce. Estamos digitalizando porque esa es la verdadera verdad de este país, que es la verdad jurídica, que está en las sentencias judiciales que se han dictado en este país. Y ahora es triste y lamentable que, sobre todo las nuevas generaciones, como tú dices, la batalla por el relato, la única verdad que conozcan, pues sea una verdad edulcorada y equidistante. Voy a describirlo de esta forma, de series como Patria, de una plataforma que no me da la gana de publicitar. Yo leí el libro de Fernando Aramburu, que no le ha gustado nada el resultado final de la serie, y me decían, ¿a qué es bueno, mis amigos madrileños? Y yo les decía, hombre, el libro está bien, lo que pasa es que, ¿sabéis qué ocurre? Que a mí no me ha impresionado porque como yo por mi trabajo y por una parte de mi familia que vive y reside en el País Vasco desde hace décadas, es que esto es una cosa que me es familiar desde que yo era muy joven, ¿no? Y desde que yo he salido trabajando ya profesionalmente como periodista, pues de más de un pueblo pequeño del País Vasco había que tener un par de narices para ir ahí al Goierri, no te digo ya los policías y los guardias civiles, cuando todavía la Guardia Civil, me acuerdo de los GAR, los grupos antiterroristas rurales estaban desplegados en el País Vasco, pues escoltado por las fuerzas de seguridad, porque claro, ahí un periodista de Madrid, pues fíjate, pues si no te daban cobertura o apoyo, protección
lección pues podías durar pues 10 minutos sin que te abrieran la cabeza, ¿no? Entonces, yo todas esas historias las he conocido muy bien. El libro de Aramburu es un buen libro en cualquier caso, yo sí lo recomendaría para quien no conozca, pero no recomendaría la serie, porque a mí todavía me indigna y me enrabieta, porque, insisto, es que como lo he vivido, como lo has vivido tú, Miguel, que te has pasado décadas sirviendo al Estado desde la Guardia Civil, un cartel en la Gran Vía enorme donde, pues bueno, se equipara prácticamente a las víctimas con los verdugos y se habla también del sufrimiento de las familias de los terroristas. Yo he visto la serie y hay algunas cosas que efectivamente son ciertas, pero que otras no se ajustan ni se compadecen en absoluto con la realidad. Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, conseguimos que quitaran ese cartel de la Gran Vía porque era un dolor añadido a las víctimas del terrorismo innecesario. En la comunidad autónoma vasca no ha habido torturas. Por mucho que no lo quieran hacer ver y quieran equiparar esos dolores, no tiene nada que ver. Y luego, yo que he visto diferentes capítulos de la serie, que estoy de acuerdo contigo, no me está gustando, porque yo voy a hacer 2 menciones únicamente, podría hacer muchas. Yo que soy guardia civil, yo que he visto cómo se hacían los registros, con todos dirigidos por un secretario judicial y en muchas ocasiones incluso el juez, que estaba Garzón, siguiendo los registros que se hacían en los domicilios. En la vida se ha hecho un registro como hubiese sido el romper la casa, como se ve en la serie. La Guardia Civil entra, arrasa y hace lo que le da la gana. Eso no ha ocurrido nunca. Nunca en unos registros cuando se ha parado en la carretera a vehículos, y recuerdo pasajes en la serie donde el Guardia Civil prácticamente hace unos cacheos a una mujer allí y tal. Eso no ha ocurrido nunca. Aquí ha habido matronas en la Guardia Civil que hacían los cacheos a las mujeres y luego desde el año 89 guardias civiles femeninas que son las que hacen los cacheos a las mujeres. O sea, eso no ha existido nunca y no pueden hacernos pasar como eso, como hemos sido los malos allí y claro, como actuábamos así, por eso nos mataban. No. Nos han matado porque eran unos asesinos y porque nosotros, como he dicho antes, éramos el escudo de la democracia contra estos asesinos, contra estos terroristas que lo único que querían es romper el orden constitucional de España, que es lo que quieren también desde las instituciones. Han visto cómo lo están haciendo en Cataluña y esto quieren estar en las instituciones, ya digo, para conseguir, por dejar de matar, lo que no consiguieron matar, lo que es romper España. ...873 consultas que han venido a través del canal de estado de alarma y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. A personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.